Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse, mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Después de aquella primera dosis, solo teníamos un camino. Era como un tren del ferrocarril. La primera dosis le daba la salida y continuaba marchando por la vía única hasta que llegaba al final de la línea, la intoxicación. Sabíamos que sucedería esto cuando consumíamos la primera dosis, pero sin embargo no podíamos mantenernos alejados del consumo. Nuestra fuerza de voluntad había desaparecido. Habíamos llegado a ser impotentes y sin esperanza ante el poder de la sustancia. No es la segunda ni la décima lo que produce el daño, es la primera dosis. ¿Volveré yo a tomar, a consumir esa primera dosis? Bueno, el párrafo que nos toca leer, este es de un libro que se llama El Pensamiento del Día, en esta edición. En otro aparece 24 horas. Este libro trae una lectura diaria que consta de un pensamiento del día, una meditación del día y una oración del día. También tenemos otros libros de lectura diaria que son el Reflexiones y el Solo por Hoy. Este es el material con el que trabajan en la primera actividad del día, que es su junta de reflexión a las 7:30 de la mañana. Y aquí también lo trabajamos en algunas juntas de estudio. El motivo de que lo trabajen en la primera junta es para que lo que vayan captando de aquí, lo poco que vayan captando de aquí, les sirva para ocupar su mente cuando su mente se desvía hacia otras cosas que no nos son convenientes. Yo empecé la reunión de hoy con el toque de la campana, que ya les dije que tenía 3 propósitos. El propósito de invocar su presencia, ya que el don de la escucha es un don raro. A
ver, algo que El silencio. ¿Cuál? ¿El silencio? Sí, aquí está. Pasa. La verdadera escucha es un don escaso. Generalmente la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. Aquí necesitamos que estén completamente presentes. La presencia física de ustedes aquí no me garantiza que estén presentes, ya que si su pensamiento anda por otras partes, pues su presencia no está aquí. Por eso es importante acostumbrarnos a estar presentes, a no estar pensando en otras cosas que ahorita no vienen al caso, ¿verdad? Y eso, aunque parezca tonto, no es fácil, ¿no? Por ejemplo, tú, Oscar, ahorita estás pensando en tu mamá, en cosas de allá. Es un tiempo, no. Es un tiempo para dedicarnos a nosotros. Nosotros venimos acá a resolver nuestra situación. Venimos a asumir nuestra responsabilidad actual para con nosotros y para con los que nos rodean. Aquí en nuestro proceso de tratamiento utilizamos la psicoterapia espiritual, un ejemplo de la cual es el método sugerido de todos los programas que se basen en los 12 pasos, y también utilizamos la comunidad como método. Esto es una comunidad terapéutica. Aquí nos dicen: el residente se confronta continuamente, se debe estar confrontando continuamente con la realidad que está en un programa terapéutico. Terapéutico quiere decir de atención a algún problema de salud, ¿no? A donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida, no en cuanto a lo que vive, sino en cuanto a cómo siente, ve y piensa acerca de lo que vive, y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino, ¿verdad? El motivo por el que venimos aquí. No se le permite no debe permitirse él mismo ni la más mínima fantasía que lo exima de su responsabilidad actual para consigo mismo y para las personas de su entorno. La responsabilidad actual para nosotros enfermos de determinada enfermedad, que tenemos un problema de salud, es la atención de nuestra enfermedad, y esa también es la responsabilidad para con las personas de nuestro entorno, para las personas con las cuales tenemos una relación de compromiso, ¿no? Esa es la responsabilidad. No es si ver si los niños tienen gripa, o no es hacerte cargo de la parte económica de la gente, no. Como más los ayudas a ellos, es ayudándote a ti, capacitándote para en lo sucesivo y conforme vayamos saliendo de la situación que tenemos, ser útiles de verdad, ¿no? No desde una forma, no desde un punto de vista sentimentaloide, sino desde un punto
de efectivo, de realidad, ¿verdad? Bueno, poco a poco nos vamos a ir enterando de todo. Ahorita en lo que les leí, vienen muchas cosas que tenemos, que poco a poco iremos conociendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos hablan del sufrimiento, poco a poco trataremos ese tema. Nos hablan de la respiración consciente, también trataremos en alguna junta ese tema. De considerar los movimientos emocionales como procesos energéticos. Nos hablan también de lo que es la ansiedad, ¿no? Nos lo mencionan, pero ya después poco a poco entraremos en esos temas. Vamos a empezar pues con el pensamiento del día, que ya se los leí. Dice: después de la primera dosis solo teníamos un camino. Voy a tener que empezar por lo que es nuestra enfermedad. Para explicar lo que es nuestra enfermedad, nos basamos en este escrito. Un día un compañero que trabajaba en otro establecimiento me pidió que escribiera algo acerca de unas expresiones que aparecen en el primer paso del programa de recuperación de los grupos de ayuda mutua, ayuda recíproca, de la psicoterapia espiritual que presenta el método de los 12 pasos. Entonces las expresiones son impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad, expresiones que aparecen en el primer paso del método, del camino de recuperación que se nos señala para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol. Son pasos que sugiere la comunidad, la psicoterapia de grupo que surgió en aquellos años y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. La pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Aquí dice, aquí habla de nuestra fuerza de voluntad había desaparecido. Aquí habla de las facultades de la voluntad. Vamos a olvidar eso de la fuerza de voluntad y lo de las facultades de la voluntad, y vamos a hablar de que de hecho no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni servirá nuestra voluntad para que no consumamos. Dice nuestra literatura, este libro con el cual tenemos que familiarizarnos mucho, nos lo va a ir pidiendo aquí en las lecturas. Dice que el más vehemente deseo de dejar de consumir para un adicto resulta totalmente infructuoso. Mientras lo único que haya es ese deseo y no esté respaldado por lograr todo lo que tenemos que lograr aquí, ese deseo resultará infructuoso. Aquí dice, en el capítulo 2 de este libro, que se llama Hay una solución, dice, entre algunas de las observaciones que algunas personas hacen respecto a la enfermedad de la adicción, hacen personas que no la padecen, porque no todo el que consume es un adicto. Tenemos el consumidor moderado y el consumidor excesivo. Para el consumidor moderado tiene poca importancia el consumo,
y lo interrumpirá para atender sus cosas, empezará a tomar otras cosas y no es problema. Para el consumidor excesivo puede llegar a ser un problema, pero también todavía puede acudir a su voluntad para dejar el consumo si se le presenta una razón que a su forma de ver sea lo suficientemente atractiva como para dejar el consumo. Aquí hablan de enamoramiento, la advertencia de algún médico, la clasificación de los adictos viene en el capítulo 2 hay una solución, viene una clasificación, habla de los consumidores moderados, tienen poca dificultad para dejar el consumo, pueden consumirlo o no consumirlo. El que consume con exceso puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental, puede causarle la muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa para él, ¿verdad? Porque razón para dejar el consumo, pues hay muchas más que estas que nos mencionan aquí: mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, puede todavía dejar de consumir o hacerlo con moderación, aunque le resulte difícil o tal vez necesite hasta la ayuda médica. Es decir, puede acudir a su voluntad para dejar de hacerlo. Entonces está el consumidor moderado, el consumidor excesivo y el que es adicto. Aquí nosotros venimos a determinar si caemos en ese grupo de los que somos adictos. Esta enfermedad es de autodiagnóstico, es un problema de salud, no de comportamiento, y es de autodiagnóstico. De hecho, tenemos una guía del primer paso que resulta bastante buena para, al leerla y contestarla, nosotros mismos decidir si tenemos la enfermedad. Dice, después, acá dice, una persona que no es adicta puede preguntar acerca de alguien que es adicto: ¿yo puedo consumir o no consumir? Aquí nos está hablando del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, llamadas también drogas, incluyendo el alcohol. ¿Yo puedo consumir o no consumir? Ustedes conocerán consumidores moderados, ¿verdad? Muchas veces los adictos caemos en el error de creer que todos los que consumen como nosotros, ¿no? Pero para nada tiene que ver el consumo de una persona que tiene la enfermedad de la adicción al consumo con el consumo de una persona que no tiene la enfermedad. No se parecen en nada, y de eso debemos darnos cuenta. Dice, ¿yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? La respuesta es que el adicto no puede consumir porque hace la manifestación de la enfermedad. De acuerdo aquí a lo que dice, es que va a ser un adicto el que no pueda no consumir. Nuestro primer paso, aquí no tenemos los pasos, pero dice, admitimos que éramos impotentes ante el consumo. Ahí dice ante la sustancia y dice ante una sustancia específica, y eso quiere decir que no podíamos no consumir. Eso en otros lugares no se entiende bien y lo manejan como que no podíamos consumir, ¿no? Pero si vemos nuestra realidad, lo que nos trajo acá era el hecho de que no podíamos no consumir. No nos trajo el hecho de que no podíamos consumir, ¿verdad? Si no hubiéramos podido consumir, pues no estaríamos aquí, ¿verdad?
Lo que nos trajo acá era el hecho de que no podíamos no consumir. Ese no poder no consumir es la manifestación de la enfermedad, la impotencia. Este no poder no consumir es la impotencia. Se expresa más adelante, en el mismo capítulo, cuando se trata de, cuando se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Es decir, que para los adictos el consumo no es una elección, ¿no? ¿Por qué consume un adicto? No porque quiera consumir, sino porque no puede consumir. No porque elija consumir, sino porque no puede elegir no consumir. El consumo para el adicto es una elección. Esto es difícil de ver. En nuestros últimos consumos ustedes podrán decir, no, pues si yo fui el que elegí consumir, el que me dirigí, el que fui hacia allá. Hubiera sido una elección si hubiera podido haber realmente otra opción por la cual pudiéramos optar. Como eso ya pasó, es un hecho que ya pasó, no nos podemos dar cuenta de que en ese momento que consumimos no hubiéramos podido hacer otra cosa que consumir. Aquí nos dicen, para los adictos el consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consumen. No consumen porque quieran, ni porque se les antoje, ni consumen porque no pueden no consumir. Para entender este hecho se puede acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones. Sin darnos cuenta, nos estamos negando a vivir determinado tipo de emociones. Ya hablaremos sobre qué tipo de emociones. Las emociones no son producto de las circunstancias que la vida nos presenta, de los contenidos del momento, sino son producto de lo que pensamos al respecto de esas circunstancias. Las circunstancias, los hechos que la vida nos presenta son neutros. Lo que produce las emociones son la forma en que pensamos de ellas, cómo etiquetamos lo que nos toca vivir. Eso es lo que nos produce la emoción. Esta negación inconsciente explica que hagas surgir una mentira, una ilusión de que puedes no vivir esa emoción y la forma en que nosotros nos engañamos de que podemos no vivirla es consumiendo algo, y para nosotros llega a ser una necesidad de supervivencia el no vivirla. Nos estamos negando inconscientemente a vivirla, y para nosotros es de supervivencia no vivirla. El manejo que el cerebro da a las necesidades de supervivencia lo maneja no mediante el cerebro racional, sino mediante el manejo del cerebro emocional, la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro primitivo. Nuestro cerebro racional es lo último que se ha desarrollado en la evolución humana. Entonces, ante una necesidad primaria de supervivencia, el cerebro emite un mandato bioquímico. Por ejemplo, si no te alimentas, el cerebro te dice: consigue alimento, aliméntate, y ya cuando estás satisfecha la necesidad de supervivencia, te emite otro mandato de que ya es suficiente. En nuestro caso, ese mecanismo está descompuesto porque responde así ante cuestiones que no son necesidades primarias de supervivencia. Entonces, ese mandato bioquímico es lo que determina el inicio del consumo, que es por una dependencia psicológica, por esa negación a vivir determinadas situaciones. Y una vez iniciado el consumo, se desencadena lo que se llama el ciclo adictivo.
Es muy necesario, compañeros, que ustedes se dan cuenta de la gravedad de nuestra situación como adictos. El hecho de que en cualquier momento, ante una emoción, ante cómo etiquetamos lo que vivimos, pueda surgir el mandato bioquímico, un deseo imperioso, un deseo inaplazable, imposible de obedecer, de consumir. Pedro ya no está aquí, ¿verdad? Aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Sí. Si se nos ocurre de repente consumir, es porque ante lo que estamos viviendo, la forma en que calificamos lo que estamos viviendo, surge el mandato bioquímico de consumir. O sea, es natural que un adicto pretenda que quiere consumir, no se diga a sí mismo que quiere consumir, no. Lo que pasa es que necesita consumir para obedecer ese mandato que se produce al negarse a vivir la emoción que le produce la situación, vivir la situación que está viviendo por la forma en que la etiqueta. Etiquetamos como malo, como inadecuado, algo que en realidad está siendo bueno, está siendo el principio de la salida de una problemática de salud física y emocional, pero como no estamos acostumbrados, lo etiquetamos como malo, y aquí no es un problema de que te estés comportando mal, no es un problema de comportamiento que hayas necesitado consumir y pretendido hacerlo. Es necesario que entendamos la enfermedad para que nos demos cuenta de qué tan a la merced de ella estamos. Nos hablan de que es como un salteador rapaz, ¿no? Como si te cayera encima, si fueras caminando por un lugar y te cayera encima un salteador rapaz, tú no vas a ver ni de dónde llega, y cuando te des cuenta, agárrame, por favor, cuando te des cuenta ya vas a estar consumiendo. Quiero que se den cuenta de esa gravedad para que vean la necesidad de entrarle a la salida que nos sacará de esa situación. Entonces, vamos a hablar del ciclo adictivo. Viene una negación inconsciente de la cual no nos damos cuenta a vivir determinada emoción que, repito, no es producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Esto el cerebro lo maneja. Esa definición, compañeros, para que vayan viendo de dónde sale todo esto, esta definición sale de un libro de espiritualidad. La espiritualidad toca todos estos temas, de un libro de espiritualidad de un maestro espiritual de nuestro tiempo. El manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia, entre ellas, para el adicto, el consumo de alguna sustancia por la migración inconsciente, está en un libro científico, que es el Craving Brain. Entonces, ante la negación inconsciente, se inicia el consumo. Y nosotros pretendemos, nos estamos vendiendo la mentira de que consumiendo eso podemos no vivir la emoción que sin darnos cuenta nos estamos negando a vivir. Por ejemplo, hay algún tipo de emociones molestas, por ejemplo la timidez. Yo siempre pongo este ejemplo con respecto al alcohol, por ejemplo. Para no vivir la timidez, muchos entran por esa entrada al consumo del alcohol, y lo que pasa ahí es que el alcohol produce, por un problema de oxigenación en el cerebro, un mal funcionamiento del lóbulo frontal, donde están las inhibiciones. Uno se desinhibe, ¿no?
y ya supones tú que no eres tan tímido o que no estás viviendo la timidez. Este es solo un ejemplo. Entonces caes en la mentira de que consumiendo puedes vivir lo que antes te costaba mucho trabajo vivir, y empiezas a recurrir al uso frecuente, al abuso de esta cuestión. Va cambiando el metabolismo de tu cuerpo, la bioquímica cerebral, y se desarrolla la dependencia física. La dependencia física, que también se llama compulsión física, también se llama alergia orgánica, y también se llama pérdida del control de la cantidad que consumes, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo aquí con una sola palabra: compulsión. ¿Qué es lo que se llama compulsión? Es la pérdida de control de la cantidad que consumes. También le llamaban alergia porque es una reacción anormal. Reacción anormal es distinta a la de la mayoría de la gente. Y aquí la palabra alergia pudiera no entenderse fácilmente, porque si eres alérgico a las fresas, pues no comes fresas. Lo que le produce la fresa a alguien que es alérgico es que alguna molestia en su cuerpo y no come fresas o no come pescado o algo así. Pero la alergia en nosotros, la reacción anormal, es que no podemos interrumpir el consumo. Hay una dependencia física, no podemos interrumpir el consumo, consumimos por más tiempo del que pensábamos consumir, dejamos de atender a otras cosas por no poder interrumpir el consumo. Entonces, como no podemos interrumpir el consumo, nosotros consumimos por lo general hasta llegar a la intoxicación, que es el estado patológico del organismo, lo cual implica un mal funcionamiento. Junto con esto se presentan otras consecuencias. Se presenta que vaya habiendo un aumento de la tolerancia, que cada vez necesites consumir más cantidad para lograr los mismos efectos que al principio lograbas con menos cantidad. Esa tolerancia, de la cual uno llega hasta sentirse orgulloso. Aquí empiezan a aparecer los falsos orgullos, ¿verdad? Puta, yo aguanto mucho. No sabes en qué pedo te estás metiendo con tanto que aguantas. Y eventualmente, con el correr del tiempo, compañeros, la tolerancia disminuye. Eso lo sabrán los que hayan militado en un buen escuadrón de la muerte, o ya conforme avanza el tiempo, ya con poquito te pones y a respetarte otra vez. Y ya les platiqué el caso del amigo mío que vivía en una casa en la calle, ¿no? Vivía, salía, consumía, se metía a su casa, se dormía, y ya cuando se le pasaba un poco salía otra vez y volvía a consumir, hasta que desapareció la caja, ¿no? Ya no supimos de él, ¿eh? Me estoy refiriendo a personas como nosotros, que tienen la enfermedad como nosotros. Cuidado con andarse metiendo en una caja. Bueno, junto con esto se presentan otras dos cosas. Se presentan los síndromes de supresión. La supresión o abstinencia es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando tiene que dejar por poquito tiempo de consumir. Le llaman cruda, malilla, tiene muchos nombres. Y hay dos tipos de síndrome de supresión: la que se experimenta inmediatamente que dejas de consumir, la cual no es, la severidad de esa supresión aguda o temprana depende de la sustancia consumida. Son de alta severidad la supresión aguda para el consumo del alcohol, por ejemplo. Una supresión del alcohol te puede matar, y para el consumo de las pastillas también.
Hay otras que son de severidad moderada, como por ejemplo la cocaína. Hay otras que no presentan supresión aguda, temprana, como los alucinógenos. Y hay otro síndrome de supresión, del cual no es muy conocido, que se llama síndrome de supresión tardío o postagudo. Este primero que les dije dura poco tiempo, sale muy rápido de eso. El otro dura años y tiene diferentes patrones. Hay veces que va mejorando y luego empeora, etc. Los síntomas no dependen y la severidad no dependen de la sustancia que consumías, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo. Las sustancias psicoactivas que consumimos los adictos no son propias para el consumo humano y dañas desde los pies, desde la cabeza hasta los pies, y muy principalmente el sistema nervioso central. Entonces tenemos la supresión y también tenemos los efectos nocivos a cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos dañando cada una de las áreas de nuestra vida? En la guía autodiagnóstico depende de dividir las áreas de vida en áreas de vida interna, la física, la mental, la espiritual. Áreas de vida externa hablan del área familiar, del área social, del área laboral, del área económica, del área legal, del área sexual. O sea, dañas todas las áreas de tu vida. Si la vida como era, sin todas estas complicaciones, el adicto, las emociones que asociaba a los hechos que vivía, se negaba a vivirlas, pues con todas estas cuestiones, dice nuestro libro aquí, que lo debe decir en la opinión del médico. En la opinión del médico. No creo que es acá, mijo. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en ellos mismos, en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan con todo esto y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Entonces la emoción que te está produciendo la situación de tu vida te hace de nuevo negarte a vivirla y te lleva de nuevo a iniciar el consumo. Pues es como la bola de nieve que va... No se va extendiendo, sino ahí estás dando vueltas. Y aparte, la enfermedad es progresiva. ¿Ya? Tenemos una tabla de la progresividad para la enfermedad de la adicción al alcohol, que es un estudio estadístico de enfermos. O sea, una persona vio los casos de muchos enfermos y vio que pasaba por 45 etapas, siendo la última la muerte, ¿no? Este es un estudio estadístico y lo que nos describe es una función discreta, nos señala para determinados puntos, pero hay una forma de la función de progresividad que es continua, que nos dice que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, el tiempo de consumo, aumenta el grado de deterioro de la persona en toda su integridad, lo físico, lo moral, todo. Y esa curva va así, ¿ya? Es una enfermedad progresiva, incurable y terminal, en el sentido de que su fin, en qué acaba, es conocido. Hay algunas alternativas en el internamiento en algún psiquiátrico, en la muerte prematura, en que mates a alguien, en que alguien te mate. Se nos llega a decir que para alguien que es adicto no puede consumir sin peligro la sustancia, ¿no? Entonces de eso es lo que nos está hablando aquí este
este libro. Ese es el ciclo adictivo del cual no podemos salir solos y en el cual estamos dando vueltas ahí. Estamos dando vueltas, entonces aquí es donde vamos a encontrar la forma. Nos dice la opinión del médico que para poder romper el ciclo adictivo, lo único que se puede hacer es no iniciar el consumo. Es decir, superar esa negación inconsciente. Acá nuestra definición de enfermedad, compañeros, nos dice, para poder romper el ciclo adictivo, eliminando el inicio del consumo, solo así se puede romper el ciclo adictivo. Debe ser superada la incapacidad de enfrentar lo que la vida te presente y las emociones que lo que tú piensas respecto a ello te produzca. Dice, lo cual se logra a través de la sabiduría de la vida que elimina nuestra percepción de sufrimiento y que se llama espiritualidad. Aquí en nuestro libro, en el capítulo 4, nos dice, capítulo 4, dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, o si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, tú puedes puedes tener una enfermedad que solo puede ser vencida, y aquí utilizan una palabra que se llama experiencia espiritual. No se metan en esta bronca de entender lo que es, poco a poco se irá entendiendo. De hecho, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿qué significará la experiencia espiritual? En este libro nos dicen que nosotros, ahorita en este punto, estamos ante una alternativa, una de dos caminos. Una muerte por adicción, que es lo mismo que el hecho de que lo que vives te siga pareciendo mal y tú sigas produciendo emociones que te niegues a vivir y que el cerebro las maneje con el mandato bioquímico de consumir, o construir una vida o vivir sobre una base espiritual, dice aquí, para dejar de producir esas emociones. Respecto a eso, compañeros, fíjense, aquí en el libro solo nos dice esto: estamos ante una alternativa, que lo que vivimos lo sigamos etiquetando como malo, o sea, que nos produzca emociones que no nos agrada vivir, o construir una base espiritual para la vida. Acá nos hablan de la espiritualidad. La espiritualidad es la sabiduría perenne, es el arcón de sabiduría de la humanidad. Es algo que viene de siempre y que estará por siempre. Es algo que allá en el mundo, es algo que respecto a lo que sabemos y manejamos, es completamente distinto. Esto se basa en dos hechos. Se basa en un hecho. Acá está. La filosofía y las prácticas perennes, también se le llama filosofía perenne. A partir de esto, ya no está aquí no sé qué le pasó a este libro. La filosofía perenne nos dice que existen dos reinos de lo real. Uno es aparente, es la realidad cotidiana con la que estamos familiarizados, lo que conocemos al llegar acá, ¿verdad? A ese reino de lo real se tiene a través de los sentidos, lo estudian las ciencias. Debajo de ese reino existe otro que es el verdadero, es la verdadera realidad. Es un reino profundo, mucho más sutil y profundo de la conciencia, del espíritu, de la mente o del Tao. No podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo
y los instrumentos físicos solo registran indirectamente. Es más, ese reino de lo real crea y sostiene, es el que sustenta al otro, al que vemos, al que conocemos. No está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni por leyes físicas, puesto que es el creador del espacio, del tiempo y las leyes físicas, ¿no? Y entonces el corazón de la filosofía perenne está constituido por algo que antes alguien podría haber dicho creencias, 4 creencias, pero que en realidad, como hay gente que ya lo ha vivido, lo manejamos como 4 observaciones. Existen 2 reinos de lo real, es una de las observaciones que alguien que haya vivido esto, los maestros que conocen de esto nos lo dicen. La segunda es que el ser humano participa de ambos reinos, puede vivir en el mundo que estamos acostumbrados a manejar, en el mundo aparente, pero también tiene acceso al otro mundo, al que sustenta al mundo aparente. Los seres humanos pueden llegar a reconocer su propia chispa divina y el territorio sagrado de donde proviene. Y la cuarta observación nos dice que dar existencia a nuestra naturaleza espiritual, darnos cuenta de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es el sumum bonum, la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Esto no se conoce por allá, por donde el mayor bien de la existencia humana, el mayor grado de desarrollo se obtiene mediante doctorados, mediante posesión. No es cierto. Psicológicamente han estudiado que el mayor grado de desarrollo es el desarrollo transpersonal, que va por el camino del crecimiento espiritual. Eso lo han estudiado muchos psicólogos. Hay un psicólogo que se llama Maslow, que estudió a los individuos más sanos, hasta abajo por la satisfacción de las necesidades básicas, y en el mayor grado de desarrollo el crecimiento espiritual, el desarrollo transpersonal. ¿Por qué necesitamos del crecimiento espiritual, del desarrollo transpersonal? Lo podemos ver ya metiéndonos en los terrenos de la espiritualidad. A partir de ahora, frecuentemente hablaremos ya de la filosofía perenne y de la espiritualidad. Y para eso vamos a hablar de la primera de las 4 nobles verdades del budismo. El budismo es una enseñanza de filosofía perenne. El cristianismo, el judaísmo, el taoísmo, el confucianismo, todas esas son, y todas esas dicen lo mismo con diferentes palabras. En el budismo, en la primera de las 4 nobles verdades, nos dicen que la vida es sufrimiento. El sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana desde que nacemos hasta el día en que morimos. Experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. Fíjense, en otra parte nos dice acá en nuestro libro de Alcohólicos Anónimos que el alcohólico o el adicto está inquieto, irritable y descontento hasta que siente el alivio que le produce consumir unas cuantas dosis. Pero el problema es que cuando nosotros consumimos unas, no son unas cuantas, ¿no? Para el adicto una es demasiada y 1000 no son suficientes. Entonces, incomodidad. ¿Y por qué está inquieto, irritable y descontento? ¿Por lo que está viviendo? No, tú le cambias lo que está viviendo y él de nuevo va a estar inquieto, irritable y descontento. Esa es en realidad su enfermedad. El síntoma es el consumo. Nos dice Buda que el sufrimiento también se refiere a la falta o el deseo de lo que tú consideres placentero, cómodo o agradable, ¿no? Sufres cuando no tienes algo que quisieras tener, sufres cuando en un mundo donde todo es impermanente, algo ya no está, ¿ya? Entonces, en el mundo físico, mental,
vivir en este plano físico-mental, en la realidad, la única que conocemos, vivir es sufrir. Sin embargo, esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento, como que consiste en darte cuenta de lo que realmente eres, que consiste en dejar de identificarte con lo que no eres. Con lo que no eres es lo que se llama el falso yo. Se utiliza una palabra que quiere decir falso yo, que es el ego. Esa palabra se estudia muchísimo en esto y tiene un significado mucho más amplio y grande, como el que se toma por lo común. Ese tipo es muy ego, se identifica con lo que no es un falso yo. Identificarse viene de idem facere, de decir, esta es una operación lógica que se acostumbra con este símbolo, es el símbolo de identidad, y se dice que lo que se pone de este lado es lo mismo o idéntico a lo que se pone de este lado. Yo que pertenezco a la dimensión espiritual, yo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, no puedo poner de este lado algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. Sería un operador lógico mal usado. Así como en una igualdad, yo no puedo poner de este lado peras y de aquel lado manzanas, está mal construido. Así, en una identidad, yo no puedo poner de este lado algo que pertenezca a la dimensión espiritual y del otro lado algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. Yo no me puedo identificar con mi nombre, ¿verdad? No me puedo identificar con mi cuerpo. ¿Con cuál cuerpo me identificaría? ¿Con el que era así o con el que ya será, con el que cabía en una cajita de zapatos o con el que va a necesitar un cajón de muerto? ¿Verdad? ¿Con cuáles pensamientos me identifico? Porque mi forma de pensar, ¿no? Dicen por ahí que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río, un hombre no ocupa 2 veces el mismo cuerpo, cada 7 años todo el cuerpo se reconstruye, se regenera. No me puedo identificar con mi historia, no me puedo identificar con mi función o con mi papel, albañil, pintor, experto en restaurantes, herrero, no, porque lo que estoy poniendo de un lado no es de la misma dimensión que lo que estoy poniendo del otro lado, ¿no? Entonces, acabar con el ego es acabar con la falsa identidad, y el despertar es acabar con la falsa identidad y darte cuenta de quién eres, darte cuenta de que en realidad eres no solo más de lo que imaginabas, sino más de lo que pudieras imaginar, y que para siempre lo sagrado te abraza y te llena de gracia. Entonces es por eso que solo en la dimensión espiritual se puede eliminar la percepción de sufrimiento. En la dimensión espiritual tú sabes que siempre ocurre lo correcto para el todo. Hay muchos detalles de la dimensión espiritual que nos vamos dando cuenta, que todo suceso es una ayuda, y ahí se elimina la percepción de sufrimiento. Y así dejamos de producir emociones que nos lleven al mandato que no podemos dejar de obedecer, de consumir. Entonces, por eso nos dice que la alternativa para nosotros es construir una base espiritual para la vida. Para eso usamos aquí una psicoterapia espiritual, que es la que se usa en este primer libro que se escribió en 1937, se publicó en 1939.
que es Alcohólicos Anónimos, donde están los 12 pasos y donde todo lo que dice sigue siendo vigente y es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchos otros tipos de psicoterapia espiritual. Aquí tengo otro que se llama Para ver de otra manera, que también se basa en 12 principios, cada uno de los cuales se desglosa. Aquí tengo otro libro de psicoterapia espiritual que se llama Un curso de milagros. Aquí tenemos el de espiritualidad esencial, donde nos muestran 7 prácticas espirituales que se encuentran en todas las fuentes de sabiduría espiritual. Entonces, ahora ya podemos regresar a lo que estábamos leyendo. En lo que estábamos leyendo nos dice: después de la primera, solo teníamos un camino. Después de la primera, de iniciar el consumo, aparece la compulsión física, la pérdida del control de la cantidad que consumíamos. Solo teníamos un camino. La primera era la que le daba salida y continuaba marchando por la vía única hasta que llegaba al final de la línea, que era la intoxicación. Sabíamos lo que sucedería, ya sabíamos, nosotros ya por experiencia sabemos que si consumimos la primera, vamos a seguir consumiendo, no vamos a poder parar el consumo, y vamos a llegar a la intoxicación. Pero la adicción tiene otra definición, que es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Esa es la locura que manifiesta el adicto. La locura de que si le va mal cuando inicia el consumo, debido a que al iniciarlo no va a poder interrumpirlo y va a acabar intoxicado y va a estar dañando todas las áreas de su vida, y a pesar de saber eso, no puede utilizar su experiencia para modificar su comportamiento. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Eso se estudia en el capítulo 3 de este libro. Se le llama simplemente locura. Locura. De hecho, nuestra enfermedad es una enfermedad mental. Las enfermedades mentales ahora se les llama trastornos de personalidad y están en un catálogo de la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, que es el Disorder Mental, ahora es la edición 5, el DSM-5. Ahí está nuestra enfermedad mental de la adicción. Y también sabemos que el que tiene este desorden mental o enfermedad mental o trastorno de la personalidad tiene dualidades, tiene otros trastornos anteriores al consumo y a veces causados por el consumo. Entonces dice que sabíamos lo que sucedería cuando íbamos a consumir la primera, pero sin embargo, dado a que era un mandato que no podías dejar de obedecer el inicio del consumo, no podíamos mantenernos alejados del consumo. Habíamos llegado a ser impotentes, a no poder no consumir y sin esperanza. Ahí estábamos así. Ese es si este fuera el paso, el primer paso, si nos quedamos ahí, es el desahucio. Tienes una enfermedad incurable, progresiva, terminal. No puedes no consumir, y aparte tu forma de consumir es la forma de consumir de un adicto que manifiesta, además de la dependencia psicológica, la dependencia física, que consiste en que no puedes interrumpir el consumo, en que consumes hasta la intoxicación, en que le causas un daño a todas las áreas de tu vida. El primer paso dice: admitimos que éramos impotentes ante el consumo y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ahí dice ingobernable, pero todo esto se escribió en inglés, y en inglés dice inmanejable. En nuestra guía autodiagnóstico lo que significa eso es que no nos podemos hacer responsables
de las distintas áreas de nuestra vida. No podemos cuidar nuestra área física, nuestra salud, no podemos cuidar nuestra área familiar, nuestra área laboral. No nos podemos hacer responsables de nosotros mismos en general. Dice, habíamos llegado a ser impotentes y sin esperanza. Yo no puedo no consumir y me he vuelto incapaz de hacerme responsable de las distintas áreas de mi vida. Si ahí se quedara la situación, pues ya mejor pues le seguimos así, tratando de borrar de la conciencia lo mejor que se pueda hasta llegar al amargo final. Entonces necesitamos pasar al segundo paso. Llegamos al convencimiento de que algo que no somos nosotros, un poder más grande que nosotros, nos podría devolver la cordura. Ahí dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior nos podría devolver el sano juicio. Sano juicio en inglés es sanity, que quiere decir cordura, con respecto a una locura específica. ¿Cuál es la locura específica para un adicto? Consumir de nuevo la primera dosis. ¿Ah? Y si ese poder superior nos va a devolver la cordura, que nos permita no consumir de nuevo la primera dosis, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer permitiéndonos ya no producir emociones que nos neguemos a vivir, y eso es lo que se logra mediante la espiritualidad. Entonces dicen, no es la segunda ni la décima la que produce el daño, ¿no? Con nuestra forma de consumir es la primera. ¿Volveré yo a consumir esa primera? Pues nosotros sabemos por experiencia que para muchos de nosotros, a pesar de lo que pasa, tomando la definición de adicción como consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, volvemos a consumir la primera, ¿no? Hay una cosa que les he platicado de que iba Bill, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, a la celebración del armisticio, y iba platicando a su compañero de asiento en el tren todo lo que le pasaría si volvía a consumir la primera. Pues llegando allá donde iban, consumió la primera. Esa es la locura que tenemos nosotros. Entonces, ¿volveré yo a consumir esa primera? Sí. Si no supero la incapacidad para vivir cualquier tipo de emociones, sí volveré a consumir la primera, váyame como me vaya. Sí, Ismael. Buenas tardes, padre, soy Ismael de Alcohólico. Adelante, hermano. Fíjese, primo, que me está diciendo ahorita, ¿cómo me pasó? Así como me está diciendo, exactamente así me pasó. Aún sabiendo las consecuencias que iba a cargar todo eso, yo me llevé la primera y dieron bastos. Cuando quise parar no pude, tal vez al otro día o al segundo día, no sé. Pero realmente yo sentía las ganas de volver a consumir, aún sabiendo que, como dice aquí, las consecuencias nocivas o que haya llamarle, que iba a pasar. Tanto pasó que volví a caer, pero no hay como mal hecho esto, ¿no? Es bien distinto que fue un hecho favorable hacia mí, hacia mi vida. Entonces es una tentación tremenda eso de pensar o llevar la emoción de llevarse la primera copa a la boca, porque ya no se dio para nada. Todo lo que hice, lo eché a perder. Todo lo que yo trabajé anteriormente, por ese primer trago, se me fue de las manos. Y las consecuencias que estoy viviendo, por eso aquí vamos a ver, ya después poco, ahorita estamos viendo a la entrada, pero vamos a ver con el tiempo, esto que parece malo va a resultar bueno, nos va a capacitar para tener una buena vida, nos está dando una oportunidad que no toda la gente tiene. Toda la gente tiene la necesidad de esto, pero el hecho de que nosotros tengamos esta enfermedad
hace que tengamos que atenderla, y eso nos va a capacitar para lograr algo a lo cual mucha gente de allá afuera que tiene una enfermedad, porque la enfermedad de la adicción en general se refiere a buscar la felicidad para el mismo, y todos tenemos muchos tipos de adicciones y de problemas mentales, pero nosotros, esto que parece malo que se nos haya presentado todo esto, va a resultar bueno, ¿no? Aquí les voy a contar un cuentito que ya se lo saben todos, que dice buena suerte o mala suerte. Dice que un viejo labrador perdió un caballo, y que el caballo, y le dijeron a sus vecinos, qué mala suerte. El labrador dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. El caballo regresó con una manada de caballos salvajes y sus vecinos le dijeron, qué buena suerte. Él dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. El hijo del labrador se subió a domar al caballo y se rompió una pierna. Sus vecinos le dijeron, qué mala suerte. Llegó el ejército a reclutar a los jóvenes y al hijo por estar lastimado no se lo llevaron. Dijeron, qué buena suerte. Entonces la moraleja del cuento es, debemos dejar a aquel que sabe, que decida si es buena suerte o mala suerte, y lo que él decide es que buena suerte, que todo suceso es una ayuda, ¿verdad? Y ese cuentito se encuentra contado de formas muy diferentes y aparece en todas las culturas. El hombre, a través de su capacidad mental, de su pensamiento, no puede determinar si algo es bueno o malo para él. Y en la espiritualidad nosotros sabemos que todos los hechos están interconectados y que ningún suceso es por y para sí mismo, ¿verdad? Entonces para nosotros esto que pareciera ser malo va a resultar ser bueno, y los encargados de hacer que esto que parecía que era malo sea bueno, vamos a ser nosotros mismos. Y lo que vamos a lograr es una vida que nunca hemos conocido, ver bien la vida, no verla como algo que hay que soportar, ¿verdad? Nos estábamos privando de una fuente de fortaleza nosotros solos, ¿verdad? Al no tomar en cuenta a ese poder superior. Entonces lo que va a resultar de esto va a ser bueno, ¿verdad? Sí, entonces el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, ya nos dio el testimonio Ismael de que a pesar de que sabemos que nos va mal, volvemos otra vez a consumir. Ese testimonio que nos dio Ismael, pues yo creo que nos lo pueden dar aquí varios de los compañeros, ¿verdad? Yo creo que es un testimonio si alguien no está de acuerdo con todas esas cosas, que lo diga, que lo diga, porque la cosa es llegar a un entendimiento, ¿no? Por ejemplo, vives una emoción y la emoción te lleva a consumir, y tu situación, en lugar de arreglarte, se complica, trae consecuencias adversas, pero que traiga consecuencias adversas no te sirve, ¿no? A mí un doctor, esto es una enfermedad, por esto te incapacita el seguro social. Eso poca gente lo sabe. Yo estaba incapacitado por esta enfermedad. De repente solo, a mí me dio hepatitis alcohólica, que es lo que precede a la cirrosis. Y me interné en una clínica, después me pasaron a una clínica más grande y todo, porque yo estaba trabajando y tenía el seguro social, me dio incapacidad y toda esa cuestión. Y el doctor me dijo, tienes el hígado muy crecido, si vuelves a beber te vas a morir, porque la cirrosis es una enfermedad bastante grave. Pues el que te diga eso, un doctor, no sirve para que no consumas, no sirve, tú vuelves a consumir, y si te vas a morir por eso, te mueres. Aquí en este lugar, aquí no leímos
Pero aquí en los grupos de autoayuda, ayuda mutua o ayuda recíproca, se lee al principio de las juntas una cosa que llaman el enunciado, que dicen que somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Aquí hay mucha experiencia acumulada, experiencia que valida lo que nosotros estamos diciendo, casos que ya pasaron por esto, ¿no? Teníamos aquí un compañero, de los que están aquí, a varios les tocó conocerlos, algunos otros no, se llamaba, le decíamos Don Paco, que el doctor le dijo, y eso no bastó para que él pudiera no consumir de nuevo, ¿no? Y terminó pues, en que sí se murió, ¿no? O sea que esa cuestión va en serio, ¿no? O sea, aquí podemos testimoniar, esta es una psicoterapia grupal, ¿no? Luego dice, ¿volveré yo a consumir esa primera dosis? Si no hago lo necesario para poder ya no consumirla, es decir, si no me adentro en el crecimiento espiritual, en la construcción de una base espiritual para la vida, en donde lo básico en mi vida sea lo espiritual, la volveré a consumir. Si alguien quiere compartir, me dicen, para que se anime más esto. Entonces, viene, después, ese fue el pensamiento del día. El pensamiento del día siempre termina con una pregunta. ¿Volveré yo a consumir esa primera dosis? Sí la volveré a consumir. Si no hago lo necesario, si ya entendimos todo lo que dijimos ahorita, si no hago lo necesario yo para ya dejar de negarme inconscientemente a vivir cualquier tipo de emoción que la vida me presente. La espiritualidad, compañeros, acaso el macho me dice, dice, usamos las emociones, las utilizamos en su esencia, cualquier tipo de emoción, ya sean las agradables o desagradables, en su esencia son parte de la bondad de estar vivos, dice aquí, de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies, las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, y así no es como en la vida. En la vida no todo es seguro, predecible y real. La vida es una incertidumbre y hay que sentirse cómodo con la incertidumbre. Para engañarnos a nosotros mismos, ocultándonos la verdad, podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y la autojustificación, pero en lugar de ello echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Entonces las emociones son parte de la bondad de estar vivos. Somos hijos de Dios que nos tienen en sus planes con una maestría divina, y la vida de cada uno de nosotros es una obra maestra, la cual no alcanzamos a percibir porque, como se refiere a nosotros, está muy cerca de nosotros y la observamos tan cerca como que si al observar un cuadro lo viéramos así, no percibiríamos, ¿verdad? O si observáramos un tapiz, lo viéramos por el anverso y viéramos solo los nudos, tampoco percibiríamos la maestría que hay, ¿no? Así como lo dulce, hay personas que solo les gusta lo dulce, pero también existe lo amargo,
y de las emociones está el dolor, todo eso es parte de la vida, ¿no? Acá en nuestro libro nos dice, en este drama de la vida no es un viaje a Disneylandia, no es una cosa donde todo vaya a salir a nuestro gusto, para darle cumplimiento al sumum bonum, a la meta máxima de la vida humana, que es darnos cuenta de nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, aquí dice, volveré, si no construyo una base espiritual para la vida, si no dejo de ser incapaz de vivir las emociones y dejarlas pasar, o si no supero la producción de emociones que me niegue yo a vivir, y teniendo una base espiritual para la vida, uno no produce ya emociones que te niegues a vivir. Sabes que siempre, porque tienes una confianza que es superior a lo que te dice tu mente. Dice por ahí la Biblia que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. La sabiduría del mundo viene de un proceso de pensamiento, y a pesar de que con el pensamiento se han hecho cosas muy elaboradas y magníficas, el pensar fragmenta, el todo es impensable e inexpresable. Entonces, a través de nuestro pensamiento nunca vamos a comprender la verdad. Todo esto que le estoy diciendo no se puede comprender con la mente, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. La segunda parte que dice aquí meditación del día es la parte terapéutica. Ya se refiere a la construcción de la base espiritual para la vida. Diariamente tengo que dedicar un momento a Dios, gradualmente, y aquí donde ponemos el nombre Dios, es el poder ese más grande que nosotros. Si para nosotros el nombre Dios significa algún inconveniente, lo podemos cambiar por cualquier otro. Gradualmente me iré transformando mental y espiritualmente. No es tanto la oración como hallarse simplemente en presencia de Dios, como darte cuenta de que Dios está, tener la conciencia de Dios. Aquí este libro me dice que hay cosas que están disponibles las 24 horas del día, pero que el problema es que nosotros no tenemos la libertad de darnos cuenta. Aquí me dice, hay cosas de las que disponemos las 24 horas del día, pero depende de nosotros el poder disfrutarlas. Una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es la capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta. Si no lo somos, el hecho de que esté ahí, nada estará presente para nosotros. Dios está a nuestro alcance de 24 horas del día. Dios es felicidad, Dios es paz. Quiten el nombre de Dios. La felicidad, la paz están a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de eso? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, no tenemos la capacidad de sentirlo o de disfrutarlo, no nos damos cuenta de que está. La esencia del cambio que debemos experimentar, lo dice aquí en el apéndice del libro es darnos cuenta de que Dios está. Pero estamos tan atrapados por nuestros pensamientos que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces dice, diariamente tengo que dedicar un momento a Dios, gradualmente me iré transformando mental y espiritualmente. No es tanto la oración, acerca de lo cual ya hablaremos después, como hallarse simplemente en presencia de Dios. No puedo comprender los poderes fortalecedores y curativos de ellos, porque ese conocimiento se halla fuera del poder humano, pero sí puedo experimentarlos. El mundo enfermo, miserable, sanaría si diariamente cada alma esperase ante Dios la inspiración para vivir justamente, para vivir convenientemente. Mi mayor progreso espiritual sucede en estos momentos en que estoy a solas con Dios.
Eso es lo que dice la meditación del día. Ahora la oración del día. Respecto a la oración, les quiero decir algo también respecto a la oración. El poder de la oración. Dice, no debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes, nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación de receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado. Es decir, la oración no sirve para provocar un cambio en algo fuera de mí, sino un cambio en mi interior. Entonces, aquí vamos a decir la oración del día. La oración del día la digo con una gran necesidad de salir de la situación de impotencia en que me encuentro y con una gran certeza de que aquello que estoy pidiendo ya se me está concediendo. Ruego poder disfrutar fielmente de momentos de placidez, momentos plácidos, agradables, a solas con Dios. Pido poder progresar espiritualmente día con día. Esta es la primera lectura. Si alguien quiere compartir algo, compañeros, con confianza, sin vergüenza. Otra vez yo Sí, mijo. dice que eso que me está diciendo la oración, yo sí hago oraciones por la noche, pero bueno, no las digo de todo corazón, pero no las así por tapar algo que quiero tapar. Pero esta oración que me está leyendo ahorita la considero de mucho beneficio hacia mí, que me hace recapacitar, pensar. Todo esto que estoy haciendo hace. Sí. Mira, de acuerdo. Esto en el segundo paso nos dice que la oración es como una carta a San Dios, nos pide cosas, ¿no? Y aquí, como lo estoy explicando, no va dirigido a buscar un cambio en algo que esté fuera de ti, sino dentro de ti, hacia sentir y darte cuenta de que todo lo bueno que necesitas y debes desear ya está siendo dado. Entonces, una forma de oración que va de acuerdo con eso, es decir, pues gracias a Dios por darme todo lo que necesito y debo desear. Tu pensamiento dice que necesitas otras cosas, ¿no? Y aquí viene otro conflicto que tenemos el ser humano. El ser humano prefiere lo que quiere a lo que necesita. Y nosotros a través de nuestra vida ya podemos dar testimonio de que lo que queremos no es lo más conveniente para nosotros. Y lo que necesitamos sí es lo más conveniente para nosotros. Ya les he dicho que si aquí pusieron dos ventanillas y en una le diéramos lo que quieren y en otra lo que necesitan, todos se formarían en la de lo que quieren y nadie se formaría en lo que es aquella de lo que necesitan. Pero sentir que ya todo lo que necesitas y todo lo que necesitas y debes desear ya te está siendo dado, te cambia tu estado anímico y emocional de una manera maravillosa. Te hace sentir a gusto, paz.
Bueno, entonces esa fue la primera, el tiempo. Todavía nos queda un poquito. Bueno, ahora vamos con la siguiente lectura, que es el Reflexiones. El Reflexiones me dice: esperanzas y exigencias. Graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner bien a pesar de cualquier otra persona. La única condición es que confíe en Dios y haga una limpieza de su interior. Aquí me manda la página 91 de este libro. Graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner, aquí dice bueno, aquí dice bien, a pesar de cualquier otra persona. La única condición es que confíe en Dios y haga una limpieza de su interior. Vamos a ver. En el primer paso era el desahucio, ¿ya? Ahora nosotros nos podemos poner bien, y eso no depende de ninguna condición. En el primer paso se dice yo no puedo. En el segundo paso se dice de alguna manera que no es por mí, se puede que yo salga de mi situación. En el tercer paso, que es decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en un poder superior, como lo concebimos, en el tercer paso digo, yo no le pongo condiciones a la vida. En primer lugar, porque no estoy en capacidad, nadie está en capacidad de ponerle condiciones a la vida para que su vida sea de determinada manera. El que diseña nuestra vida es Él. Entonces yo no le pongo condiciones a la vida con tal de que se me devuelva la cordura de no consumir la primera dosis. El segundo paso, de alguna manera se puede llegar al convencimiento de que un poder más grande que yo me puede devolver la cordura, significa que hay una confianza absoluta en Él, una confianza que no es cuestionada por mi pensamiento. Si yo estoy viviendo una situación, mi pensamiento respecto a esa situación puede decir que esa situación no debería ser o debería ser, y producir así una emoción, pero mi confianza en Él es mayor que cualquier cosa que me diga mi pensamiento, y mi confianza en Él es mayor que cualquier choque que hubiera entre lo que vivo y lo que yo quisiera o no quisiera vivir, o sea, mi voluntad. Mi confianza en Él es absoluta. Graba en la conciencia de que se puede poner bien respecto a nuestra enfermedad, a pesar, sin ponerle condiciones a la vida, a pesar de cualquier otra circunstancia, de cualquier otra persona. La única condición es que se confíe en Dios y que haga una limpieza de su interior. Esto lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Nosotros de aquí para adelante, de aquí donde estamos empezando a tratar de salir de nuestra situación, de nuestro problema de salud, vamos a dejar de producir dolor para nosotros y para los demás. Pero hacia atrás también debemos de ir acabando con el dolor que venimos cargando, con el sufrimiento que venimos cargando. Y cualquier sufrimiento que vengamos cargando proviene de hechos que no hemos aceptado. Es lo que se llama cuerpo dolor. El cuerpo dolor está latente y en cualquier momento se puede presentar. Entonces la recuperación se trabaja hacia adelante, pero también se trabaja hacia atrás, hacia lo que has vivido, ¿verdad? Por eso dice aquí, la única condición es que se confíe en Dios y se haga una limpieza interior. Esa limpieza es eso, aceptar lo que hemos vivido y dejar de lado el restante cuerpo dolor. Es lo que se logra con los pasos 4, 5, sí.
En nuestras reuniones a menudo tratamos el tema de las esperanzas. La esperanza es saber que las cosas van a mejorar, que la situación, pero no específica. Estás seguro de que va a mejorar, pero no eres tú el que va a decir cómo es que debe mejorar, sino estás seguro de que con el devenir de las cosas, con el cambio de contenido del momento, las cosas están mejor, aunque tú no tengas la capacidad de ver que están mejor. Entonces, esperanza es muy distinto a expectativa. Expectativa es esperar algo específico. La esperanza la cubre cualquier cosa que se presenta cuando tú sabes que está mejorando la situación. Y la expectativa, si no se cumple lo que en específico esperas, te puede causar frustración. Y nosotros somos intolerantes a la frustración. Ante la frustración consumimos también. Entonces aquí dice, en nuestras reuniones a menudo tratamos el tema de las esperanzas. No tiene nada de malo esperar progresos de mí mismo, buenas cosas de la vida, sin decir cuáles en específico, o buen trato por parte de otra gente. Lo malo está en dejar que mis esperanzas se conviertan en exigencias, o sea, en cosas específicas que deban de pasar. No lograré ser lo que quiero ser y las situaciones se desarrollarán de tal manera que no me complacerán, porque la gente de vez en cuando me fallará. La única pregunta es qué voy a hacer al respecto. Sumirme en la ira o en la lástima de mí mismo, vengarme y hacer que la situación vaya de mal en peor, o confiaré en el poder de Dios para traerme bendiciones a los líos en que me encuentre. La pregunta a qué debo dedicarme le preguntaré a qué debo dedicarme para aprender. Sigo haciendo las debidas cosas que yo sé hacer, sea lo que sea. Me tomo la molestia de compartir mi fe, mi confianza y mi conciencia de las bendiciones que estoy recibiendo con otras personas. Entonces aquí me dice, compañeros, me dice que yo me voy a hacer responsable de mi estado emocional, que voy a alcanzar la libertad de que ya mi estado emocional no dependa de las circunstancias que la vida me presenta o de las actitudes de otras personas. Yo me hago responsable de mi estado. Yo no puedo decir que estoy mal porque alguien no se está comportando como yo quisiera que se comportara, o porque se está presentando una situación que yo quisiera que no se presentara. El responsable de mi estado emocional soy yo. Y uno tiene la capacidad de decidir estar bien o estar mal. Nuestro pensamiento es el que provoca nuestro propio sufrimiento. Entonces, esta es la construcción de la base espiritual para la vida, que es lo que necesitamos para dejar de producir esas emociones que nos lleven a consumir. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Ante cualquier hecho que tengan en mente, ante cualquier cosa de expectativa concreta que esperen, si no llega, eso no me debe poner mal, porque yo sé que está llegando lo mejor. Eso es la esperanza. No traje mi libro de no traje. La esperanza es saber que vienen cosas mejores. Ahora, lo que pasa, y yo no soy el que califico con mi mente que es mejor, sino es la confianza que tengo en él lo que me hace saber que lo que viene es para mejor y para mejor y para mejor. Es como otra vez hay que tener la esperanza dice la esperanza. Estaba desesperado, sí lo confieso. Desesperado porque no recibía una llamada de mi casa o algo que me dijera algo, ¿no? Pero como dice, la esperanza no debe morir. Hay que tener la esperanza siempre. Sí. No, la esperanza es de que vienen cosas mejores, pero no en específico, sí, no una llamada.
llamada. Sí, eso es lo que iba a decir precisamente. Yo con esa llamada de ayer me sentí aliviado. Que siento que no perdí la esperanza que algo iba a suceder, ¿no? Entonces, para mí eso fue enorme. Una simple llamada. Sí. Y nada, de vez en cuando llaman y preguntan. No, o sea, ustedes deben confiar aquí, ¿no? Aquí hay alguien que se está encargando de las cosas. Otro propósito de cuando tocamos la campana al principio de la junta es llamar a ese que les echa la mano, ¿no? Sí. Porque sabe que por nosotros mismos no vamos a salir, ¿no? Y aquí hay alguien que está organizando todo esto, aquí y siempre en la vida hay alguien que está organizando muy bien las cosas. Que tu mente no lo entienda, eso es otro asunto, ¿no? Porque son cosas que nuestro pensamiento pueda comprender, ¿no? Pero tener esa confianza, eso es toque la campana es muy bueno, saber que aquí hay algo, ¿no? El segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior nos podría devolver la cordura. Y la segunda tradición, que más o menos van relacionadas, nos dice, compañeros, la segunda tradición, aquí nos dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo, ¿no? Saber que un Dios amoroso está a cargo de todo lo que está sucediendo aquí y a cargo de cada uno de nosotros. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias. Muchas